Y vamos a charlar con Pablo Juliano, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical y que tiene la amabilidad de atendernos. Pablo, muy buenos días. Juana Morín y todo el equipo de Conflicto de Intereses en la 10 te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, Juan? Un saludo a todos. ¿Todo bien por ahí? Muy bien, acá estamos. Una mañana de sábado en la ciudad de La Plata con la familia, así que, pero bien, atendiéndolos a ustedes para charlar un poco de todo lo que está pasando, ¿no? ¿Para qué está hoy, Pablo, el día así, medio grisáceo, medio pesado, mucha humedad? ¿Con qué se lo acompaña? Danos una recomendación gastronómica, a ver. Nosotros estamos arrancando con unas tostaditas, mermelada y unos mates. Bien, light. Y nuestros hijos dando vuelta, claro, los tres. Así que Perfecto. bien. Es una linda mañana de sábado para disfrutar en familia, muy bien. Ahora vamos a temas más agradables. Ponele. ¿Qué Lo pasa? dudo, pero bueno. ¿Qué pasa con el decreto en la Cámara de Diputados? ¿Qué postura tenés vos? Entiendo que en la Unión Cívica Radical habrá toda una discusión, ¿no? Respecto a cómo actuar de cara al tratamiento en la Cámara Baja. Mirá, yo creo que la primera impresión, ayer lo hablábamos después de lo que pasó en el Senado, que se precipitó de manera y se aceleró demasiado, ¿no? O sea, la verdad que más allá de que todos veníamos viendo el desarrollo de la bicameral, de la estrategia, de si se dilataba o no, es como que se precipitó y se pronunció y se aceleró. La caída del DNU en el Senado, que eso naturalmente hizo que, como recién decías vos en la introducción, todos los ojos se volvieran a posar sobre la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí el gobierno está ante una disyuntiva de si interpreta correctamente qué es lo que significó la caída del DNU en el Senado, que eso se traduce inmediatamente en diálogo, eso tiene que ser aumentar el diálogo, Ujú. conversación política en dos bloques, cosa que ayer inició el gobierno, está bien. El tema es la verdadera conclusión que se saca de eso. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si ese diálogo es para seguir ganando tiempo, más allá de que se sepa o se dé por descontado que se lo pueda yo no doy por descontado nada. No doy por descontado no doy por hecho de que el DNU en la Cámara de Diputados se rechace. Me parece que hay que ser más prudentes. Me Ujú. parece que cuando un gobierno con tanta debilidad legislativa, que es manifiesta, que la gente lo sabe, que está a la vista, eh, requiere ahí de una mirada un poco más detenida y más precisa. Con las conversaciones de ayer, el eje pareciera no querer posarse sobre el DNU, ya aún sabiendo que el DNU puede no terminar siendo aprobado, o mejor dicho, o termine siendo rechazado, pero lo cierto es que la prioridad la ponen en el relanzamiento de la ley ómnibus. Ahí yo creo que los pasos, si el gobierno da los mismos pasos que dio en enero y en febrero, es crónica de una muerte anunciada. No creo que estén en esa tesitura, creo que se está tratando de corregir esa línea. Ujú. Por ejemplo, diferencias, ¿no?, entre la ley cuando llegó y lo que estamos viendo, el boceto que está dando vuelta. Hay fórmula jubilatoria, Sí, nosotros lo que planteamos es fenomenal, bienvenida mejorarla. sea, sí, mejorarla, pero agregar particularmente una reparación de los meses que no considera el gobierno. Ya sectores del PRO también lo proponen. Después podemos discutir si es más, menos, si alcanza la inflación o no, pero ya el criterio sería ese, y eso es un buen punto, me parece, para que no dejes o algo al Congreso derogando una fórmula jubilatoria y dejando sin fórmula jubilatoria, que Ujú. era la Ahora, primera idea. ahora cuando te hago un parate ahí un segundo, vos decías, pareciera que el gobierno, lo traduzco, está aflojando un poco y se da cuenta que está en una posición claramente, objetivamente hablando, de debilidad parlamentaria, va a tener que ir a acuerdos, ¿sí? Hay cosas en las que va a tener que ceder, otras en las que no y demás. Ahora, desde lo discursivo, yo no veo eso, yo veo un comunicado que dice: se cae el pacto de mayo si me rechazan el DNU, se cae el pacto de mayo si como gesto de buena voluntad no me aprueban la ley ómnibus. Lo veo un presidente legitimando a aquellos que son muy violentos con la Unión Cívica Radical y demás. Hay un doble juego, digamos, de lo discursivo. Sigo jugando a yo no negocio, y en realidad por detrás sí se dan esas negociaciones. Sí, porque podemos establecer que hay dos capas, si se tiene o si se entiende que es las que quedaron en el desnudo cuando se trató de la ley ómnibus. Hay dos capas de niveles decisorios.
¿sí? La mirada, digamos, como el núcleo, el alma del gobierno y lo que lo rodea. Eh, y el núcleo del gobierno es esa comunicación, esos retweets, ese desprecio por el diálogo, eso es lo genuino, ese es el núcleo del gobierno, pero porque llegó así y porque a mí me gusta decir que es el estilo de comunicación de campaña, como para que se entienda. Entonces, Sí. si llegamos de esta manera, morimos de esta manera. Entonces, bueno, ahí hay una hoja de ruta, podés compartirla o no, claramente a mí me parece que eso no conduce a nada, digo, esto está digo, no para de cosechar errores y desaciertos en ese aspecto Ujú. cuando había mucho campo fértil y se está, para mí, malgastando, digamos, el crédito político. Sin embargo, después debe haber en ese mismo núcleo quienes dicen, che, bueno, pero pará, porque la gente todavía nos sigue bancando, es por acá. Bueno, bueno, ahí es donde radica la primera diferencia. Y Ujú. alrededor, el primer anillo del gobierno, diciendo, dialoguemos. Digo, Eh, porque yo tampoco puedo negar que mediáticamente el mismo día que se cae el DNU, en el Senado antes de ayer, te aparece el ministro del Interior diciendo yo soy un hombre de diálogo y convoca al diálogo. Que eso para mí hay que celebrarlo y está sí, bien. sí, el tema es que después, bueno, está la experiencia del Consejo Federal de Inversiones, ¿no? Donde negoció el ministro del Interior con los gobernadores, todos contentos, y a los 5 minutos Milei estaba deshaciendo todo lo que se había avanzado a Sí, través de sus sí. redes sociales. Ahora, ¿qué opinión tenés en respecto de lo que ocurrió en el Senado con un Martín Lustó y Pablo Blanco? Lo posiciono más en Lustó porque es el centro del debate hoy, votando en contra del DNU y el resto a favor. Mira, yo creo que ahí se dio algo bastante similar a lo que en su momento nos pasó a nosotros con lo de la ley ómnibus, pero qué loco, Juan, porque me das el pie para también como reflexionar con algo saliendo más allá del voto particular de Lustó y Blanco. Eh, Acá lo que está pasando me parece porque hubo 10 votos de la Unión Cívica Radical que votaron acompañando el DNU. Entonces podemos decir que mayoritariamente el radicalismo estuvo acompañando al DNU, Ujú. ¿verdad? Podemos concluir eso. Ahora, Ponele. me parece que hay sí, entre comillas, ahora hay una decisión también comunicacional y una estrategia de desprestigiar al radicalismo de manera, a ver, unánime. Entonces, lejos de la victimización, a mí me parece que acá lo que hay que reconstruir, a mí me parece que hay como te digo, toda una maniobra para evitar que el radicalismo quede en el centro del centro político, no en el centro de la escena, en el centro político. Es decir, las decisiones, a ver, los dos polos se van de un extremo al otro, el radicalismo separa, algunos, de hecho, nosotros también en la Cámara de Diputados no votamos la ley ómnibus y hicimos un análisis de la ley, no Ujú. de la coyuntura, un análisis de la ley, que no era ningún punto ni base de partida de nada. Entonces, pero me da la sensación que las alarmas que se despiertan es que no haya radicalismo plantando la bandera, diciendo nosotros no hacemos seguidismo ni de un lado ni de otro, y esto es lo que nosotros creemos. Ujú. Y ahí se le para. Martín Lustó viene construyendo un discurso. Yo soy amigo de la siguiente idea. A Yo ver. como radical prefiero siempre estar hablando de los temas, de las leyes, del gobierno, de la línea del comité para afuera. Después hay un fanatismo de que cada radical que levanta o asoma media posición distinta, sacarle comunicados y juntar firmas en contra de uno y de otro. Hacemos un deporte de la autodestrucción. Y la verdad que eso a mí me parece sensato. A mí me hubiese gustado ver, por ejemplo, vos recién mencionabas lo del Consejo Federal de Inversiones, ahí quiero ver la firma de mis gobernadores. Y mis gobernadores están encarando de mi partido realidades recontra difíciles, Sí, totalmente. recontra difíciles. Entonces digo, ahí quiero ver la firma y la rúbrica. No quiero ver la rúbrica de la gente no necesita ver gobernadores, a los gobernadores del radicalismo contando el radicalismo. Hmm. Necesita contando las realidades que están gobernando y enfrentando. Por eso digo, en este caso no es para defender a Martín Lustó, pero sí me parece que hay una deconstrucción de la identidad partidaria que para mí no ayuda. Pablo, yo estoy haciendo el poroteo en la Cámara de Diputados y a vos, la verdad, te anoté en contra del DNU. ¿Qué hago? Está bien, sí, yo soy de los que, viste que hay una industria legislativa del poneme en blanco, así te desempato. No,
Para No. mí hay que ser claro en las posiciones, yo lo dije desde el principio, Bien. porque ahí yo quiero contar esto brevemente, Sí. el Poder Legislativo en esta oportunidad hace un control de constitucionalidad, es decir, acepta o rechaza. Y en ese sentido yo creo que hay un montón son cerca de 80 y pico de normas que establece el DNU 7023. Ujú. A mí me parece que hay un puñado grande de esas leyes. Por ejemplo, de hecho, yo tomé parte del decreto 7023 para la presentación de 2 proyectos vinculados en materia de reforma laboral. Ujú. Tomé, para saber cuál es la posición y la postura del gobierno, tomé más de 17 proyectos que se presentaron de distintas iniciativas vinculadas a la modernización laboral, pongámosle como querramos, para el marco de pymes. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es espejar distintas normas. Por ejemplo, presentar la derogación de la ley de alquileres, hay que ir a fondo con eso, pero no a través de un decreto. Un Ujú. decreto a vos solamente te coloca, aparte degrada, no solo institucionalmente, sino que lo que hace es reduce la calidad institucional. Sí, sí. Ahora, la realidad de la Argentina, comprometámonos todos en la misma sesión a tratar todos los temas estos que te estoy planteando. Si hay un compromiso político sobre esos temas. Ujú. Sí, Palo. ¿Qué tal, diputado? Paloma Boxer lo saluda. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, está bien, gracias. Ya nos dejó claro su voto. El resto del espacio, el resto del radicalismo, que usted bien lo dijo, esta semana hubo comunicados cruzados. ¿Cómo viene ahí? ¿Hay mayoría a favor o mayoría en contra del DNU? Qué buena pregunta. Es una buena pregunta, pero vos sabés que el tema de DNU, el tema de DNU nosotros solamente, dentro de lo que es la discusión de bloque, se había abordado para la conformación de la bicameral, Ujú, ¿sí? sí. Distintas voces se iban escuchando y demás. No tengo yo tan nítidamente y tan claro cómo va cómo vamos a votar como bloque, ¿no? O sea, Ujú. el comportamiento yo creo que va a ser bastante más similar a lo que pasó con la ley anterior, Con la ley pero es una ómnibus. deducción. Pero yo Sí. igualmente sí, vos sabés que hoy le decía también, hablábamos más temprano, yo no haría un espejo, o sea, no trasladaría el voto de la ómnibus linealmente al DNU. No, claro. No, para no quedar apresados, porque muchos dicen, bueno, pues si arrancaste votando negativo, pero ¿y qué tiene que ver si esto no es un deporte? Tiene que ver con que vos te puedas, yo lo dije, vuelvo a decir lo mismo, tirate sobre la iniciativa y fíjate a ver qué hay. Por eso digo, a ver, Ujú. el DNU adentro tiene cosas que sirven y hay que rescatarlas. Varios diputados, de hecho Martín Tetaz presentó un proyecto en ley espejo, Claro. es decir, copió el DNU y dice, bueno, ahora lo podemos tratar por capítulo. Eso es buscar una salida, una alternativa, para que vos no quedes en el todo o nada. Ujú. El todo o nada no sirve. Entonces, Sí, sí, por es eso digo, rechazo ahora, o aprobación en este caso porque así lo quiso el Ejecutivo. exacto, y por ende ahí ese es el camino que hago, y por ende concluyo que si es por todo o nada hay que rechazarlo para que nosotros podamos entrar a decir que algunas cosas sí. Ahora, realmente no tiene la misma envergadura, la transformación, modernización, reforma laboral, pongámosle el nombre que querramos, la ley de alquileres, que un club abrace la figura de la sociedad anónima. Diputado, No tiene la misma. Ariel Sack le pregunta ahora. ¿Cómo andas, Ariel? Muy bien. Lo que la gente quiere saber, me imagino yo, es cuándo. ¿Cuándo va a ser la sesión de diputados? ¿Qué hay que esperar? ¿Que la convoque el presidente? ¿Puede haber una autoconvocatoria? ¿Cómo se procede a partir de ahora? No, bueno, con la firma de 10 diputados se podría solicitar el tratamiento de la misma. Entendemos ahí, Ariel, lo siguiente: el gobierno viene de un sacudón fuerte en el Senado, Ujú. viene un sacudón fuerte en el Senado con la caída del DNU, autoinfligido, Ujú. autoinfligido, porque acá lo que hay que decir es lo siguiente: acá no hubo ninguna maniobra de nada, ni nada por el estilo. Eso quedó recontra claro también. Ujú. Acá hubo una aceleración de Por, los propios por, sectores del gobierno por parte de la vicepresidenta. por parte de la vicepresidenta de la Nación. Y Bien. después que nos la cuenten como quieran, digo, ¿no? Porque nosotros lo que no podemos hacer es dejar pasar eso. Ujú. Porque no fue la oposición golpista, no fueron las ratas del Congreso. Digo, me parece que eso no hay que dejarlo pasar. Claro. No hay Bien. que dejarlo pasar. Y ahora le van a pedir a Martín Eso te Menem que lleva, convoque. no, naturalmente eso te lleva entonces a vos a que en este grado de improvisación vos tengas que ver que no podemos,
tomar decisiones a las apuradas. Me parece que ahora le correspondía al gobierno hacer lo que hizo ayer, ¿sí? Fijar un camino de diálogo, y nosotros lo venimos reclamando. Nosotros venimos desde la Unión Cívica Radical diciendo, esto es con diálogo, no es a las patadas, no es a las piñas. Creo que lo está viendo ahora el gobierno, vos tenés que dejar que lo dijera. Con esto no te estoy diciendo que le dé 6 meses, pero tenés que dejar que el gobierno dijera, porque si no, haces un juego de suma cero. Ahora, Pablo, te hago la última y te agradezco este rato para charlar con nosotros. Estamos hablando con Pablo Juliano, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical. No quiero dejar pasar esto porque lo marcás con mucho énfasis, ¿no? Decís, che, miren que acá no fue ni la rata del Congreso, ni la oposición golpista, ni nada por el estilo. Esto fue una decisión de la vicepresidenta, el tratamiento del DNU sabiendo que se iba hacia el rechazo. Ahora, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la vicepresidenta estaría interesada en provocarle un daño al gobierno? No sé, y ahí parezco expert. Cuando, viste, le preguntan el otro día a ver qué... Sí, con la diferencia de que expert es oficialismo, ¿no? Tal cualmente, con la pequeña el detalle de que uno no es oficialista. Ahora, eso es un hecho de la realidad. Porque si no, después nosotros lo que hacemos es darle de comer en la boca, con mentiras, a una película que no existe. Cuando digo nosotros, todos los argentinos, ¿no? O sea, nos envalentonamos en realidades que después no terminan existiendo. Esto es una realidad, es un hecho objetivado. Está a las claras adelante de todos. No es que hubo ni una maniobra, ni una incitación, ni de nada. Por eso es que al principio de la entrevista marcaba esta cuestión casi de manera sorpresiva en que se precipitaron las cosas en el Senado. Entonces, a mí me parece que ahora sí hay que hablar de responsabilidad, no de responsabilidad para con el gobierno, sino para con la Argentina. Pablo, como siempre, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Gracias a todos, un abrazo. Hablábamos con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Pablo Juliano, en Conflicto de Interés.